Hoy celebramos un enorme esfuerzo de muchísimas personas y que ha durado ya más de 10 años. Estamos celebrando el 10º aniversario. Por cuestiones de pandemia y demás fue complicado, pero estamos el día de hoy después de muchos esfuerzos. Gracias por acompañarnos. Me gustaría presentarles, tenemos pues a nuestras autoridades, plana mayor, en esta celebración, y lo primero que vamos a tener es algunas palabras de ellos, y luego yo les mostraría un video de nuestra primera directora. Tenemos un breve relato histórico de la revista para que la conozcan, sobre todo para que nuestras alumnas estén más familiarizados. Tenemos la presentación del último número, y con eso tendríamos en total pues la celebración del día de hoy, porque yo sé que lo más interesante y lo más importante es poder compartir con ustedes algunos bocadillos que tenemos al final. Entonces, esto es una fiesta, celebramos este enorme trabajo académico, y les pediría a nuestras autoridades, tenemos la presencia de nuestro rector, el maestro Octavio Mercado. Después tendríamos a Gerardo Francisco Clos Fernández, que es el secretario de nuestra unidad, al director de nuestra división, Gabriel Pérez Pérez, y finalmente a nuestro jefe de departamento, Rafael Calderón. Les pido un enorme aplauso y les doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Me parece que en casos como este lo primero es reconocer la enorme resistencia y la capacidad de que proyectos que implican una carga de trabajo enorme, como es la producción editorial y el cuidado de un material y de una publicación periódica, puedan, en la escala de la unidad y con las dificultades que sabemos que tenemos en cuanto a cantidad de profesores para llevar adelante los proyectos, mantenerse por tanto tiempo. ¿Sí? Llegar en una unidad tan joven como Coajimalpa, con 17 años, a un proyecto con una vida de 10, implica, por supuesto, tener prioridades y dejar atrás a veces muchas cosas para poder sacar adelante un proyecto que, reitero, implica una cantidad enorme de trabajo. Además, voltear atrás y pensar dónde estaba la unidad hace 10 años, bueno, con un poco más de precisión, diciembre de 2011 tengo entendido que fue el primer número. ¿Dónde estábamos en ese momento? Ni siquiera estábamos en este edificio, seguíamos en las sedes temporales, con departamentos de otro tamaño, con una cantidad de modificaciones en el contexto que tenemos hoy en la unidad, que hace que se parezca poco esa unidad Coajimalpa en la cual arrancó espacialidades y en la cual nos encontramos hoy en día. Sin embargo, y eso me parece que además es como relevante y digno de hacer notar, revisando el índice del primer número, los temas siguen teniendo validez. Hay debates, hay argumentaciones que siguen siendo vigentes para el contexto actual. Y en ese sentido creo que hay un valor muy importante en todos estos 10 años de trabajo en el lograr hacer visible mucho de lo que se está haciendo, no solamente el Departamento de Ciencias Sociales, sino fuera de él también, en esta relación entre espacio y vida social, que además caracteriza uno de los elementos que me parece que es uno de los sellos con los cuales de manera recurrente nos acercamos a otras instituciones para digamos que vender la unidad y explicar qué es lo que hacemos en Coajimalpa. Solemos decir que tenemos programas tan innovadores como estudios socioterritoriales que son capaces de hacer este tipo de cruces, de mezclas y de trabajo interdisciplinario. Y en ese sentido, el que eso quede plasmado y el campo disponga de una revista y de un material para poderlo anclar, lo hace mucho más fuerte y termina por hacerlos mucho más fuertes como unidad. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. El reconocimiento para tu trabajo en la dirección de la revista, a Esperanza Palma como primera directora. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Siento como de poca relevancia lo que pueda yo decir, porque en estos 10 años solamente me ha tocado un poquito más de un año, 15 meses, entonces no he sido testigo, no he acompañado todo este proceso, no solamente de la revista, sino también el proceso de la propia Coajimalpa de ir pasando de las sedes provisionales
ganarse su predio, construir su edificio, mudarse y toda esta historia que pues los que la veíamos desde las otras unidades acompañábamos con el corazón este esfuerzo tremendo que ha costado levantar la unidad Coajimalpa. Pero pues yo no estuve, lo que puedo decir visto desde fuera es que a uno le dicen que la vida de investigador va a ser bien bonita porque uno va a dar sus clases, escribir sus papers, ir a congresos y presentar sus reportes de investigación, pero llega un momento en el que nos dicen, bueno, tienes que publicar o perecer, ¿no? La famosa regla del publish or perish. Y entonces uno comete la imprudencia de decir, bueno, aparte de investigador, voy a ver qué se siente ser editor. Y entonces en ese momento descubres que la vida de investigador no está tan bonita y que además de hacer tus investigaciones y tus papers y dar tus clases y llevar tus ponencias a congresos, tienes que conseguir los textos, tienes que corretear a los colaboradores, tienes que lanzar las convocatorias, los calls for papers, organizar los procesos de dictaminación, corretear a los dictaminadores, decirles, no tengo con qué pagarte, pero entrégame el dictamen y entrégamelo pronto y entrégamelo bien. Y además los textos tienen que pasar por un proceso de cuidado editorial y de corrección y aparte hay que pues darle forma y bueno, en el caso de una revista digital pues te ahorras toda la parte de la imprenta, pero igual tienes que saber programación y utilizar programas de Open Journal y cosas por el estilo y aprender cómo funcionan todos esos códigos y además difundirla, conseguir que el mundo la vea, visibilizarla, ponerla ante la vista de toda la gente, cuando de suyo tenemos el propio tema de la visibilidad de la universidad como institución, la visibilidad de la unidad Coajimalpa como sucursal, digamos, del sistema UAM, la propia visibilidad de los estudios socioterritoriales, ¿no? Esto que decía ahorita el rector, que decía, nuestras carreras son tan innovadoras, que de repente no todo el mundo tiene muy claro de qué trata, ¿no? Es como una especie de sociólogo que sabe geografía, pero que también trabaja temas de planificación y de urbanismo, ¿no? En la presentación de la revista dice, el giro espacial en las ciencias sociales, pero también hay un giro social en las ciencias del espacio, ¿no? En las ciencias para el diseño, en el urbanismo, en la arquitectura. De repente algún que otro diseñador medio sociópata acaba de sociólogo. Entonces me parece que ahí hay una conjunción maravillosa en la zona de coposesión transdisciplinaria entre nuestras divisiones. Y además pues tienes que saber metadatos, bibliometría, indexación, pelearte con el ISSN, con los derechos de autor, con el jurídico. Sí, yo creo que eso hay que aplaudirlo, no solamente para la primera directora, sino sobre todo para la directora actual, porque eso se dice fácil. He editado una revista durante 10 años. ¡Ay, qué bonito! Vamos a felicitar. No, editar una revista semestral durante 10 años es un mundo de trabajo. Quiero pedir un reconocimiento y un aplauso para este esfuerzo, porque no cualquiera los aguanta. Y bueno, también darle la bienvenida a Gaby, con la esperanza de que encontremos los medios para convencerla de que se quede con nosotros y nos ayude a que ese mismo orden, esa misma disciplina que se ha mantenido en espacialidades, se extienda a un florecimiento de las revistas académicas en todas las divisiones de nuestra unidad. Eso sería todo de mi parte. Muchas felicidades. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. La historia de la revista pues, ya hoy cumple 10 años en estas fechas, es una historia larga y viene muy ligada, como ya también comentaron, a la construcción de nuestra licenciatura en estudios socioterritoriales. Tenía muy poco nuestra licenciatura de haber iniciado, apenas unos 3 años, en 2007, y el entonces jefe de departamento de Ciencias Sociales, el doctor Alejandro Mercado, tuvo la iniciativa de crear una revista que a la vez recopilara todo aquello que estábamos discutiendo para dar clases o los temas de investigación que estábamos trabajando para nuestras clases y para nuestros alumnos, y que fuera una revista que fuera a la vez tanto para especialistas en temas
diversos que tienen relación con el espacio, como para público en general. Y de ahí se empezó a construir la revista Espacialidades. Recuerdo todavía muy bien que estábamos en la transición de irnos de la Casa del Tiempo a Baja California y tuvimos una reunión en la parte de arriba de la Casa del Tiempo y fue ahí donde acordamos crear la revista y también se acordó que la doctora Esperanza Palma fuera la primera directora de la misma. Y entonces se creó una especie como de espejo de lo que sería también la licenciatura, pero como una salida a todas aquellas discusiones teóricas, empíricas que se estaban dando de investigación para que enriquecieran también tanto la licenciatura como los debates que se estaban dando en torno al espacio. Nosotros como departamento éramos muy pocos, ¿no? Y hemos crecido muy poco también desde aquel momento, prácticamente somos los mismos, solo un poquito más. Pero la revista empezó a agarrar fuerza, empezó a tomar los temas, como dice su título, sobre temas de cultura, temas de política, temas que tienen que ver en general con todo lo que se relaciona con el espacio, totalmente multidisciplinaria, y que a lo largo de estos años, y eso sí quiero también volver a hacer el reconocimiento para Fernanda de todo su esfuerzo. Yo alguna vez fui su director de una revista y sé el trabajal que es hacer eso, y la presión que uno tiene cuando sabe que las fechas le vienen encima y que la revista no está lista, pero ya tiene que salir y luego no tiene el presupuesto para que salga y en fin. Son un montón de presiones, hay que organizarse de una forma extraordinaria y mi más grande reconocimiento a Fernanda por eso. Realmente ha hecho un gran trabajo y es increíble, ¿no? Y bueno, es una revista que está adscrita al Departamento de Ciencias Sociales, le ha dado identidad a nuestro departamento, pero también tiene una fuerte vinculación con la División de Ciencias Sociales y Humanidades, desde la cual también recibe apoyo y tenemos el compromiso de seguirla impulsando y de que cumpla 10, 20, 30, 50 y 100 años más. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, buenas tardes a todas y todos, todes. Hoy es un gran día de celebración, una celebración no nada más limitante al Departamento de Ciencias Sociales, sino a toda la UAM Coajimalpa, y diría a toda la UAM también. Quiero empezar reconociendo el trabajo primero de Esperanza Palma como la primera editora y ahora pues el mismo de Fernanda como la actual directora de la revista, también el trabajo editorial de Gaby, que ha sido sumamente importante en estos momentos en los que Fernanda se echó a cuestas la revista desde hace muchos años, la coordinación de la licenciatura ahora también, y un montón de otros proyectos personales y académicos que tiene, que hacen de verdad increíble que la revista no solamente se mantenga a flote, sino con la calidad que en número con número presenta. Y bueno, digo que es un momento de celebración para todos porque pues es un cumpleaños muy especial en términos del esfuerzo de todas las personas que han participado y hemos participado desde ser autores, hoy vamos a tener un autor hablando al respecto, hasta administrativamente, ¿no? Reconozco el trabajo de Alejandro Mercado como el primer jefe de departamento que apoyó el proyecto de la revista. Aquí tenemos a Salomón González también, que fue en su momento jefe de departamento, a Gabriel, que desde su rol como jefe de departamento también no dejó de apoyar el proyecto de la revista, y que hoy, pues cumpliendo 10 años, marca un hito sin lugar a dudas en la manera en la que el Departamento de Ciencias Sociales se aproxima a la investigación, a la difusión de la ciencia y la cultura. Quiero comentar, también celebro que haya muchos alumnos con nosotros hoy. Esta celebración justamente tiene que hacer partícipes a nuestros alumnos de socioterritoriales sobre todo, ¿no? Porque yo como geógrafo veo muy pocas veces representada mi formación y mi perfil en una revista académica. Espacialidades está tatuada hasta el tuétano con estudios socioterritoriales. El giro espacial que mencionaba hace rato el doctor Gerardo está presente en absolutamente todos los procesos que vemos publicados en las investigaciones, en cada artículo, en cada número de la revista. Entonces, quiero comentarles sobre todo a ustedes que en el mundo
una de las características más importantes de los departamentos más exitosos es tener una revista poderosa. Es una revista que permita no solamente visibilizar la acción de investigación de su departamento, de su gremio, sino que incluya el interés de un gremio generalizado por incluir y por presentar investigaciones innovadoras en términos del impacto social, económico, político, cultural y sobre todo territorial que se tienen que presentar y que están como temas apremiantes en este momento de incertidumbre que estamos enfrentando. Las invito y los invito a todos a echarse una vuelta por los números, ¿no? Aquí estamos mostrando en estas mamparas todos los números de la revista con su respectivo QR para que los puedan revisar. Llévenselos, revísenlos, léanlos, hagan los suyos. En ellos van a encontrar el devenir histórico no nada más de la revista, sino el devenir histórico de una verdadera comunidad científica que esté interesada en tocar el espacio, en entender el espacio y sus procesos. En estos 10 años vemos reflejado no nada más el interés de los mismos, sino también las necesidades que se abren en torno a la investigación científica. Entonces, sin más, me gustaría agradecer el apoyo de ustedes, de los lectores, de los editores, de las personas que de manera no remunerada, pro bono, han participado en el apoyo a la revista, en el crecimiento, en su consolidación. Y me gustaría cerrar con una invitación a que esta celebración se repita cada 10 años, como se dijo aquí, ¿no? Que la revista siga creciendo, que la sigamos haciendo importante y sobre todo que la sigamos impulsando como un nodo central para la identidad del departamento. En ella se ve reflejada el interés y el amor que tenemos los profesores y profesoras del departamento por hacer crecer nuestro gremio y por darnos a conocer. Entonces, enhorabuena Fernanda, enhorabuena Gaby, enhorabuena a todos los que hemos de alguna manera participado en ella y pues que sigan los éxitos y se sigan cosechando con el paso de los años. Muchas gracias. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes porque sin el apoyo, sin las puertas abiertas, sin todo lo que se necesita para poder cumplir cada semestre con esta revista, pues sería imposible. Entonces, más bien yo les pido a ustedes un aplauso para nuestras autoridades porque es muy difícil este proyecto y si no tenemos el apoyo es mucho más complicado. Entonces, les agradezco a cada uno. Bueno, yo tengo pues algunos elementos para hablarles de espacialidades. A mí me da mucho gusto muchos de las cosas que nos compartieron nuestras autoridades. Una de ellas es que aquí están nuestros alumnos, alumnas, alumnes, que me da mucho gusto porque la revista se ha convertido en estos 10 años en un foro. Creo que la importancia de una revista académica tiene que ser que pueda estar disponible para alumnas, alumnos, para los colegas, para mostrar el trabajo que se hace, como decía Rafael Calderón, de nuestro departamento, pero principalmente que se constituya como eso, como un foro de diálogo. Y creo que estos 10 años son muestra de que lo hemos logrado. En las convocatorias, bueno, antes lanzábamos convocatorias como en ciertas fechas para motivar la llegada de artículos, pero ahora eso no es necesario. Pasamos por una pandemia en donde no pudimos publicar convocatorias regularmente y aún así tenemos una afluencia de artículos muy representativa. Y lo mismo para la utilización de los artículos, que sean materiales y se han convertido en materiales para la docencia. La revista, como ya mencionaron algunos de nuestros invitados, tiene como centro el giro espacial. Y este giro espacial es muy característico de nuestro departamento porque refleja la personalidad que tienen cada uno de sus investigadores. No tenemos la misma disciplina y sin embargo compartimos un centro que es pensar el espacio en muchas dimensiones desde cada una de las investigaciones que hacen nuestros colegas en el departamento. Entonces, aunque a veces no publicamos tan frecuentemente en espacialidades, refleja las discusiones que tenemos en el departamento.
departamento. Y eso me ha parecido estos 10 años como un logro fundamental. Tenemos un mensaje de la primera directora. Esperanza Palma fue una pieza importante, al igual que desde el inicio quienes impulsaron en el 2011 el proyecto. Y bueno, pues ella no podía estar en este momento con nosotras, pero sí me gustaría tener el video para que ustedes reciban estas palabras de quien armó el proyecto, reunió todos los elementos ahí para poder lanzar. Es un momento muy complicado y yo agradezco que el departamento haya tenido como la disposición para poder apoyarlo. Entonces… Hola, yo soy Esperanza Palma y yo fui la directora fundadora de la revista Espacialidades. Y este año que está cumpliendo 10 años de vida, pues quiero mandar un mensaje de felicitación a su directora Fernanda Vázquez y a todo el comité editorial que apoya las labores de esta revista. Y quiero decirles que me da un enorme gusto ver que este es un proyecto editorial académico consolidado. Les quiero contar rápidamente que el nombre de Espacialidades realmente respondió primero a la necesidad de captar el giro espacial en las ciencias sociales. Segundo, a que había pocas revistas hace 10 años que construyeran y abordaran distintos objetos de estudio a partir de un enfoque espacial y territorial. Entonces venía como a llenar un hueco en las revistas académicas. Y tercero, que no es menos importante, lo que intentábamos era proyectar el enfoque del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa, que era un departamento en ese momento en vías realmente de formación, y que desde una perspectiva multidisciplinaria, pues precisamente trataba de construir objetos de estudio a partir de un enfoque espacial y territorial. Entonces, bueno, pues la idea era proyectar a esta comunidad académica que estaba en formación y que ahora está consolidada, igual que la revista. Bueno, la revista siempre se pensó como una revista digital, como una revista de acceso libre para todo el público interesado. Y bueno, el primer número de la revista, que ahora he revisado otra vez, pues realmente fue muy interesante porque incorporó 8 artículos de colegas, debo decir que casi todas, excepto uno, colegas mujeres además, que precisamente trataron de impulsar y colocar este enfoque que quería darle un sello particular a la revista, a partir de temas que tenían que ver con ecología, con planificación urbana, con política electoral, con territorio indígena, geografía rural y la construcción del espacio público. Entonces, ese fue, digamos, el origen, el primer número de la revista, y ahora ya cumple 10 años, la revista se ha publicado de manera ininterrumpida y quiero de nuevo felicitarles y especialmente a su directora. Le mando un gran abrazo y larga vida para Espacialidades. Y ese fue Odilon, el que suena atrás, también felicitando. Bueno, también quisiera decirles que este primer número, nosotros ahora vamos a tener un número, presentación de un número con uno de los colegas que nos acompaña. Este primer número fue muy emblemático, fue un piloto para ver cómo funcionaba, ¿no? y que tuviera recepción y demás, y ese primer número se publicó en julio-diciembre del 2011, esa fue la primera publicación. El primer número fue en el 2012 y por eso cumplimos en este año, celebramos estos 10 años. Las temáticas que se plantearon entonces en el departamento, fue una discusión dentro del departamento, y yo ahí agradezco pues que el departamento tuviera esta pues iniciativa. Ahí hay muchas personas que están involucradas en que esto se haya podido llevar a cabo. Yo tomé la revista hasta el 2014
y pues para mí tiene un significado emocional, personal muy importante, y yo agradezco a Salomón González, quien era el jefe del departamento en ese momento y que está acá con nosotros, porque yo no estaba en una condición personal buena, y sin embargo confió en mí en esas circunstancias, y sin esa confianza yo no hubiera salido adelante en ese momento. Entonces, para mí, Espacialidades no solamente implica un reto académico, también fue un reto personal que me ayudó en un momento muy difícil de mi vida. Entonces, creo que no me ha dejado, a lo mejor por eso, no sé por qué, y porque mis colegas no quieren tomarla, ¿no? Por cierto, que ya correspondería que alguien más tome la batuta, pero para mí ha sido un trabajo con mucho cariño, ¿no? Está implicada emocionalmente muchas cosas en el camino, y por eso quiero agradecer a las personas que lo han hecho posible, nuestro departamento completo, a cada una y cada uno de los investigadores, Alejandro Mercado, al Salomón González, a Gabriel Pérez y ahora a Rafael Calderón, que la han impulsado. También desde la división, Mario Barbosa ha sido también un elemento muy importante, que ha apoyado en muchos sentidos, a todos los comités editoriales. Este es el primer comité editorial que estuvo vinculado con muchos de los colegas del departamento, también Claudia Cabalín de la Universidad Simón Bolívar, estuvo Enrique Silva de la Universidad de Boston, Estela Serret de UAM Azcapotzalco y Víctor Alarcón de UAM Iztapalapa. En este momento tenemos un nuevo comité editorial, al ratito les hablo un poquito de él, pero creo que no es posible hablar de los logros de Espacialidades sin hablar de las personas que están detrás. Y han habido en este pequeño equipo, ahorita está compuesto por Evelyn Cázares, que me ha acompañado durante toda la pandemia, y actualmente también por Gabriela Lara. Estuvo antes Hugo Espinosa, que vamos a escuchar un poco de qué significó el trabajo en Espacialidades tantos años. También de Marifer Flores, quien hace toda la labor del diseño de cada número y de la maquetación de cada número, que es un trabajo titánico. Y bueno, de todo el apoyo también técnico de cómputo, que también sin ellos, pues la revista, como es digital, no podría ser posible. Entonces, como dijo Esperanza Palma, hemos de forma ininterrumpida publicado, a lo mejor un poco de retraso sí hemos tenido, porque nos atravesó una huelga y una pandemia, y hemos sobrevivido un poco también a eso. Hemos tenido un posicionamiento en índices, que también es una cosa muy compleja. El doctor Clos lo mencionaba muy bien. Atrás de una revista está un sinnúmero de temas que son inimaginables para una persona como yo, que llegué con cierta experiencia en los procesos editoriales, pero sin saber de las cosas técnicas. Entonces hemos logrado estar en Redalic, en Latindex, y desde 2017 en el sistema de clasificación de revistas de CONACYT, que es muy importante y que le da un renombre. Entonces tenemos una consolidación como revista en ese sentido. De las 74 revistas en toda la UAM, solamente 4, y una de ellas es Espacialidades, está en este sistema. Entonces es de un reconocimiento importante. El proceso editorial lo hemos tratado de mantener de una manera, pues es muy artesanal. La evaluación es complicada porque no se paga la evaluación, no se reconoce por CONACYT, y entonces pues trabajamos con la voluntad de nuestros colegas. Sí, exacto, no sea malito, rogando por favor que nos pueda hacer el enorme trabajo de leer y poder tener 2 evaluaciones en cada uno de los artículos. Y además tenemos un proceso complejo, 2 predictámenes por parte del comité editorial, entrar en un software de antiplagio, y es un largo recorrido que a veces los autores se desesperan un poco. Ayer recibí un mensaje pidiendo cuándo es que va a salir mi artículo, y yo agradezco la confianza también de los autores, de los evaluadores. Es muy importante el papel que representan en la revista. La imagen de la revista, quiero nada más nombrar una de las portadas que para mí es importante. Cuando llegamos en el 2014 a esta unidad, esos piecitos que están ahí son los piecitos de nuestros alumnos. En la portada de enero-junio del 2014 son los piecitos, no me acuerdo si de este lado
creo que del otro puente. Y no había luz en la unidad y aún así empezamos labores con mucho frío y es muy representativo esa primera portada porque es cuando yo llegué también a la revista. Bueno, es un foro ahora, se ha consolidado como un foro importante para autores, para evaluadores, para nuestras alumnas y alumnos en América Latina y el mundo. No les puse acá el mapa desde dónde entran, pero tenemos sorpresas de dónde nos visitan y descargan los números. Entonces es muy importante. Aquí nada más les estoy poniendo el proceso de editorial a grandes rasgos para que ustedes sepan lo complejo que es. Y bueno, finalmente quiero agradecerle a nuestro actual comité editorial. Aquí está en representación Alejandro Vega Godínez, que cuando estábamos invitando a nuestro comité editorial, se nos ocurrió hacerlo en la semana de otro evento enorme en ciencias sociales y por eso no están acompañándonos, no están entre nosotros, pero tuvimos que decidir hacerlo en casa y no hacerlo en alguna de las casas en la Condesa o en la Roma, para que pudieran estar nuestros alumnos, alumnas y poder celebrarlo aquí. Entonces yo le doy las gracias a Emerson Augusto Baptista, a Tiana Bakic Hayden, a Claudio Alberto Dávila Cervantes, a José Álvaro Hernández Flores, a Vicente Moctezuma Mendoza, a Annalise Marie Richard, Paula Sota Villagrán y Alejandro Vega, porque ahorita nos acompañan y es un enorme trabajo el que les encargamos. También a todos los asistentes editoriales como Evelyn, ¿no? Aquí han pasado pues Rita Valderas y Eduardo Cornejo, fueron los primeros que fueron además alumnos de nuestra licenciatura, Guillén Torres, Carolina Monza, de los que ahora tengo a la mano. También todo el servicio social, que sin ellos no hubiéramos podido tener una página de internet, un Open Journal System. Entre los más representativos está Luis Ramírez, José Roberto Alvarado, Carlos Giovanni, Rafael Eduardo, Janet Hernández, una de nuestras alumnas de Tecnologías de la Información extraordinaria, que hasta la fecha son parte de Espacialidades cuando se atora algo. Y bueno, nuestros diversos comités editoriales. Y bueno, yo quiero dejar ahí como a grandes rasgos la presentación de la revista y quisiera darle paso a que habláramos un poco. Bueno, nos acompaña Hugo Espinosa, que le voy a pedir a Hugo, a Gaby y a Marcelo que nos acompañen acá también para que veamos un poco sobre el nuevo número y que podamos tener también otros referentes, no nada más el de pues la directora actual, la coordinadora actual. Entonces yo les pediría un enorme aplauso pues para todos los que hacen la contribución a que existamos durante 10 años, a las autoridades, a los comités, a todas las personas que en la universidad nos apoyan y los autores, evaluadores y demás. Muchas gracias. Bueno, pues le pido entonces si nos pueden acompañar a Hugo, a Marcelo, yo les dejo acá mi espacio. Muchas gracias a ustedes, que no se vayan porque tenemos todavía mucho de la celebración. Sí, Hugo, les quiero contar que es alguien que está desde antes que yo estuviera, por favor. Hugo Espinosa ha sido el corrector de Espacialidades durante pues los 10 años de la revista. El último año no nos ha acompañado por cuestiones presupuestales, pero él les podrá contar de la experiencia que es hacer corrección de estilo, y a mí me interesa mucho que conozcamos, porque es de nosotros, del equipo, el que tiene más largo trayecto en la revista. También he invitado a uno de los autores del nuevo número para que tengamos como ese pequeño, como muestra del número para que entren, lo lean, se interesen y lo compartan. Y también está con nosotros Gaby Lara, que ahora es la encargada editorial, y yo le agradezco mucho que haya aceptado y que digamos que hayamos podido hacer todo en este tinglado, y que me va a ayudar un poco también a hablar de algunos del índice general, porque no quiero abrumarlos con tanta información, de este nuevo número para que lo puedan pues saborear. Entonces, gracias por estar acá. Bueno, gracias, buenas tardes.
y como en las celebraciones de estas de la entrega del Oscar, yo no venía preparado, pero bueno, aquí traigo unas hojitas que quiero leer. Y el texto yo lo he titulado Entre palmas y velas, obviamente ya sabrán por qué, un poco más de una década de la revista Espacialidades. Y me tomé la libertad de citar y parafrasear un epígrafe de la pieza musical que sale en la película de Charles Chaplin, la de Candilejas. Originalmente la letra no la escribió él, nada más la melodía se supone que es de él. Eternally es el título en inglés de esa pieza. Y el epígrafe dice lo siguiente: entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te edité. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca más, nunca jamás, lo sé muy bien. Charles Chaplin. Bueno, antes que nada agradezco a la audiencia aquí presente y también a la amable invitación de la directora actual de la revista, doctora Fernanda Vázquez Vela, para participar en esta celebración por los 10 años de Espacialidades. Siguiendo en sintonía con el símil marino o tropical del título de esta breve alocución, debo decir pues que entre las palmas y velas o entre las esperanzas y Fernandas median distancias y elementos que me gustaría retomar y equiparar con mi participación en esta publicación periódica especializada, espacializada y espacializante. Decía entonces que entre las palmas y velas, ¿sí?, están las costas y el mar, la arena y el agua, la tierra firme y las inquietantes aguas de la mar océana, o el espacio estable, seguro y el lontano horizonte y lo que se oculta o agazapa más allá de este. La aventura, o mejor llamémosle osadía, de iniciar un proyecto de publicación periódica seriada, numerada, arbitrada, con el respaldo de una institución como la Universidad Autónoma Metropolitana, pero no en las sedes que ya existían desde hace más de 11 años, ¿sí?, como Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Lerma, no implica mayor esfuerzo, trabajo o responsabilidad que la ya sabida para estos casos. Pero si hablamos de espacialidades, que nace y coexiste casi a la par que la sede universitaria que la acoge, Coajimalpa, ahí sí ya la cosa se complica, pues no existía esta bella y moderna edificación, sino que fue concebida, y esto lo subrayo, y acunada en dos espacios previos: el edificio de la Avenida Baja California, sí, un lugar oscuro, por cierto, Torbo, de la colonia Roma, y luego el edificio alterno de Avenida Constituyentes, donde también me tocó ir ahí a recibir materiales y todo esto, porque a pesar de que era digital, también había que estar llevando comprobaciones de esto, ¿no?, para finalmente brindarle un hogar más sólido, estable y seguro como el de estos muros e institución. Así que no fue nada fácil arrancar con dicho proyecto, pues el directorio y responsables de la división, la dirección editorial de la revista y quienes fuimos invitados a participar en aquel, siempre estuvimos, como coloquialmente se dice, a salto de mata, itinerantes, trashumantes, como ocurrió con los primeros impresores de la Europa renacentista. Cabe mencionar que, parafraseando la canción de Chaplin, la revista llegó a mí cuando me voy, esto es, al inicio de un año del cual tengo muy gratos recuerdos y experiencias, yo no en el 14, sino en el 11, ¿sí? Y el año que corre es justamente el mismo número duplicado, 2022. Y si removemos los recuerdos, podríamos decir que los años de la pandemia son como un interregno que cuenta y a la vez no. Así que se reduce a una década de existencia de esta revista, con la plenitud no solo del directorio, cartera de dictaminadores, autores y demás miembros del largo staff que ha participado en estos 22 números publicados, ¿sí?, y que entre ellos, aquí no mencionó la doctora Fernández, Vázquez Vela, perdón, a Pilar Velázquez Lacoz, al mismo Sebastián Rivera Mir, y Verónica Zapata y otros más, ¿no? Bueno, entonces la doctora Esperanza Palma, que es la directora fundadora, y debo decir que antes de que yo tuviera el primer encuentro con ella, llegué a la revista, ahora sí que como dijo el doctor Gabriel Pérez, gracias a las fuerzas del mercado, es decir, las fuerzas del doctor Mercado, porque él fue el que me invitó a colaborar aquí en la revista, ¿sí? Como él es un colega editor también de la UNAM originalmente, pues de ahí salió la invitación, ¿no? Y bueno, a mí me tocó empezar y arrancar con los criterios de la casa, que se adecuaron al sistema de Chicago, que es la madre de los sistemas de referencia, y hasta la fecha creo que es el que se sigue manteniendo, ¿no? Pero bueno, decía entonces que la doctora Palma, directora fundadora, fungió como tal desde enero-junio en realidad de 2011 con un número 0,
que en realidad podríamos designarlo con otro término que también siempre me ha gustado mucho, que es el del eslabón perdido. Luego ya en julio-diciembre de ese año se publicó oficialmente el primer volumen, que es el que abarca de julio a diciembre 11-0101, ¿no? Ya a partir de 1-6 diagonal 2015-05-01, es decir, el primer semestre de 2015, que en realidad es 14, el volumen y número 5.1 debuta como editora responsable de la doctora Vázquez Vela, con quien ya tenemos más de 7 o 8 años de conocernos y trabajar, que debo decir que nos conocimos en un banquete, ¿verdad? Eso también sería para otra historia, ¿no? Cómo se conocen un editor y una editora, un corrector y una editora en un banquete de bodas, ¿no? Bueno, curiosamente, hasta este año 2022 existen 22 números editados en 12 volúmenes. Cuando se cumplan los 24 volúmenes más el eslabón perdido, serían 25, es decir, una cuarta parte de 100. Si es posible llegar a los 100 números, que aquí ya auguraron y vaticinaron que podría llegar a los más de 100 números, significa que Espacialidades tendría entonces la friolera de 40 años, ¿no? Con una progenie de 100 criaturas editoriales, es decir, una madre muy joven, ¿sí? Pero con una larga, fértil, feraz, numerosa y prodigiosa descendencia, como la del océano, que está entre Las Palmas y los barcos de vela que lo surcan, lo navegan y exploran, para mayor conocimiento y beneficio de los que estamos y nos quedamos en este lado de las costas del saber académico, editorial, laboral, profesional. Así es de que si contáramos a detalle cómo se sufre, cómo se le da luz o se asiste el parto de cada número, serían una sesión tras otra, y en realidad hay también historias de tenebra en la historia de Espacialidades, que eso dará la pauta para otra ocasión, decirlas o celebrarlas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por su atención, enhorabuena, felicidades y larga vida a Espacialidades. ¿Sí? Muchas gracias. Debo decirles que también yo encontré a mi corrector de estilo, que estaba yo recién como nombrada, todavía no era oficial, y me lo encontré en este banquete de bodas. Nos sentaron juntos además, ¿no? El destino nos sentó juntos, y desde ese momento se convirtió en un entrañable amigo, él y su familia completa. Entonces yo agradezco también esos 7, 8 años de una amistad muy linda y muy entrañable. Bueno, ahora me gustaría que conociéramos un poquito a través de uno de sus autores de este último número, que nos pueda también compartir qué ha sido la experiencia de publicar con Espacialidades, porque tenemos pues muchas cosas ahí que también nos interesa saber de nuestros autores, autoras, y que nos dé una muestra de su artículo. Entonces, con nosotros está el doctor Marcelo Olvera Villarroel. Bueno, muchísimas gracias. Siempre hablar en casa es interesante. Antes que nada, felicitar a Fernanda por el esfuerzo. Como comentaba el doctor Clos, editar una revista, bueno, a todos alguna vez nos tocó y sabemos que es un esfuerzo enorme. Y muchísimas gracias por aguantar a los autores, me incluyo en el caso. Pero bueno, ya entrando en materia, cuando uno escribe un artículo, aparte del esfuerzo de escribirlo, hay que pensar dónde publicarlo. Entonces, hace unos 3 años, cuando acabamos el artículo con mi coautora, la doctora Fuerteselis, estábamos en la discusión, ahora, ¿qué revista escogemos? Usualmente, uno siempre tiene la idea de dónde vamos a publicarlo. El tema del artículo trata sobre el cambio demográfico en el centro de la Ciudad de México por los procesos de gentrificación que se dieron en los últimos 20 años en la ciudad, y teníamos la duda, ¿dónde podemos publicarlo? Y ella me dice, pero ustedes tienen una revista que se llama Espacialidades, que se dedica a estos temas. Entonces, gracias a alguien que se dedica a la geografía, yo soy economista, me disculpo con los geógrafos, me dice, perfecto, empezamos a revisar, vemos los temas, y sí, obviamente teníamos una revista en casa que cumplía perfectamente todos los criterios que buscábamos, una revista indexada, reconocida por CONACYT, con temas muy parecidos a los que estábamos escribiendo. Entonces nos ponemos en campaña, ponemos el estilo que pedían aquí los colaboradores, entonces enviamos la revista. Agradecemos mucho la paciencia del sistema editorial, porque
Las correcciones que nos hacen mejoran mucho el artículo, la forma de redacción cambia, eso es evidente. Mi coautor es de Colombia, yo soy boliviano, entonces escribir para los mexicanos había sido diferente. Bueno, cosas de la vida. Entonces, todo este proceso se les agradece mucho, de verdad, uno ve la primera versión del artículo y la versión que va a ser publicada hoy en día y la verdad se nota el crecimiento en el proceso de revisión. Como les comentaba, el artículo es bastante ambicioso, tratamos de ver cuáles son los procesos de gentrificación, es una palabra en inglés que no me gusta mucho, pero bueno, es la que suele usarse en el medio. ¿Cómo va cambiando la población en el centro de la Ciudad de México por los procesos urbanos impulsados por las autoridades de la ciudad? Entonces todo el mundo sabe el proceso que hubo en la Roma, en la Condesa, pero también en la zona de Tepito. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo influye la política pública en los cambios demográficos y qué tipo de personas están llegando y qué tipo de personas están yendo de la ciudad? El artículo trata de esto. Es un artículo, como les decía, ambicioso. Por suerte, México, si algo tiene, son buenas bases de datos. Aprovechamos una base de datos que nos muestran estos cambios. Y bueno, no les hago spoiler, por favor lean el artículo, pero la idea es que estos procesos, podemos usar un par de conceptos para definirlos. Nómadas digitales, llegó mucha gente a la zona central con altos niveles educativos, pero con una capacidad de gasto que desplazó a mucha de la población local. Entonces, la pregunta, ¿esto es bueno o malo? Es una pregunta que se las dejo de tarea para que por favor se interesen y bajen la revista, así el editor me pide eso, por favor, que no sean malos y vean los artículos, no solo el mío, todos los que están editados ahí. Entonces, la verdad es que agradecemos mucho la invitación de Fernanda. La verdad es que mi coautora está en Aguascalientes, ella estaba muy feliz de la invitación, de hecho me dijo que quería estar aquí, pero lamentablemente por temas de trabajo no pudo llegar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues yo le pido a Gabriela Lara que se incorporó al pequeño equipo que éramos Evelyn y yo, solitas, y bueno, le he cargado ahora todo lo que me correspondía a mí y entonces le quiero dejar la palabra para que nos dé un breve resumen general de este número que le tocó completamente a ella y a Evelyn y que agradezco enormemente. Gracias. Muchas gracias, Fer. Pues yo les confieso que me siento un poco abrumada de estar aquí, porque como bien saben los que se dedican a esto, ¿verdad?, a la edición de los libros y de revistas, lo mejor para un editor es no notarse, no nos tenemos que notar, porque si nos notamos es que hay problemas, ¿no? Entonces, entre menos se note un editor, entre menos salga, es lo mejor. Pero bueno, en realidad les comentaba, mi mayor ilusión es que no suene el celular, ya que un número de la revista está en línea o que un libro ha sido publicado. No news, good news, como dicen los clásicos. Pero ya que la doctora Fernanda Vázquez, directora de Espacialidades, me honró con la invitación a formar parte de este presidium, les diré que me siento muy afortunada de haber llegado en este momento de la revista en que cumple 10 años de vida. Como seguramente ustedes bien saben, mantener tantos años una publicación académica es una empresa digna de valientes y muy dedicados directores y académicos, como ya lo mencionó el doctor Clos. Muchas revistas surgen cada año y no ven llegar más allá de 2 o 3 números. La razón de nuestro festejo este día es entonces doble. No solamente felicitar a todas las personas que me han antecedido en esta labor, sino también a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, que siempre ha apoyado la labor académica y editorial dirigida a la difusión de las investigaciones de alto nivel. Porque, como dice el eslogan de Redalic, un conocido repositorio de revistas académicas, la ciencia que no se ve no existe. Allí reside la importancia de las revistas académicas. Son la plataforma desde la cual la ciencia puede leerse, consultarse y citarse.
En este sentido, que una revista como Espacialidades cumpla 10 años, habla muy bien de sus procesos, de su crecimiento y de su consolidación. Como ya les comenté, a mí me ha tocado colaborar justo en el número de aniversario, el volumen 12, número 1. A continuación me voy a referir a los 2 primeros artículos. El primero se trata de Hip Hop en México, el establecimiento de la FMS y la profesionalización del campo del freestyle, de la autoría de Cristian Daniel Torres Osuna y Cristian Gilberto Velasco Salazar, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo creo que aquí a muchos jóvenes les interesa el hip hop, pues ¿qué creen? Ya hay estudios al respecto y muy buenos además. Les voy a leer un parrafito del resumen de este artículo. El hip hop como arte urbano y el campo del freestyle ha crecido de manera significativa a nivel internacional, lo que ha desvelado dinámicas económicas y sociales de alta relevancia para los estudios en el área de las ciencias sociales, las industrias culturales y en particular de la industria de la música. Este artículo busca contribuir a la construcción de una vía teórica metodológica de análisis, así como establecer relacionando la teoría de los campos de Bourdieu, su contextualización, sus bases, dinámicas, actores, capitales y las ramificaciones que han posibilitado las batallas entre MC, la profesionalización y en algunos casos la masificación de los artistas involucrados. Como dijo el doctor Marcelo Olivera, pues los invito a que lean el artículo para que lo conozcan mejor. Les voy a hablar de otro, que es uno que se llama La mediatización del conflicto urbano en la Ciudad de México, el caso Joco Mítica, que es un tema súper actual, ¿no?, de la autoría de Ana Paula Montes Ruiz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigación Multidisciplinaria Aragón. Y pues como ustedes saben, desde el 2012, el proyecto de usos mixtos Mítica, ubicado en la colonia Xoco de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, ha generado un conflicto urbano debido al impacto que comporta su construcción. El objetivo de esa investigación fue rastrear desde una perspectiva etnográfica las experiencias y representaciones que convoca la irrupción de los grandes proyectos urbanos. En la medida en que la industria inmobiliaria ha optado por el marketing digital, no solo para comercializar sus proyectos, sino también para modelar formas de vida e imaginarios urbanos a la medida de sus intereses, esta investigación parte de la premisa de que el monitoreo de medios digitales es una herramienta que permite medir el grado de conflictividad urbana. Por ello, la estrategia metodológica consistió en dar seguimiento a las publicaciones realizadas en los perfiles de Facebook e Instagram de Mítica y en la prensa nacional. La principal contribución de esta investigación es el uso de métodos y fuentes inusuales en el campo de los estudios urbanos para discutir el rol de las representaciones del espacio dentro de la gestión urbana. Se constató que la gran visibilidad del conflicto radica en el hecho de que emerge atravesado por temas de alto interés público como la sostenibilidad, la multiculturalidad y la corrupción. Estos temas sensibles, sin embargo, opacan el entramado político-administrativo que ha sido determinante para la construcción de Mítica. Como pueden ver, ambos artículos tienen una perspectiva novedosa y tratan temas por demás actuales. Me parece que esa es otra virtud de la revista Espacialidades, el abordaje de temas que inciden en la sociedad toda. Y pues solamente invitarles a que revisen, ya está este número en línea, entonces ustedes lo pueden consultar directamente para que puedan ver de primera mano todo el contenido de los artículos. Y pues ya no me extiendo más, solamente mi agradecimiento a la doctora Fernanda Vázquez, al doctor Clos, al doctor Mercado, al doctor Rafa Calderón y bueno, a todos los integrantes del equipo de Espacialidades y como a toda la comunidad guamera. Pues nada más me resta desearle larga vida a Espacialidades y que el festejo sea cada 5 años, ¿no? No cada 10. ¿No? Sí, cada 5. Muchas gracias y muy buena tarde.
Bueno, no los quiero aburrir más porque tenemos unas explosiones que empezar. Solamente mencionar a nuestros otros dos artículos: Revitalización Urbana, Segregación y Segregación en la Ciudad de México del 2000 al 2020, de María del Pilar Fuertes Celis y de Marcelo Olvera Villarroel, que fueron los el que presentó ahora Marcelo. Análisis multiescalar, multidimensional en la transformación de la segregación residencial en la Ciudad de México, de Ricardo Gómez Maturano. Y finalmente, esquema de cogobernanza en un proyecto de infraestructura verde para la gestión de un parque urbano, de Diego Adiel Sandoval Chávez, Ana Córdoba Vázquez, Aida Yarira Reyes. Y finalmente la reseña que tenemos de uno de nuestros alumnos, que es una reseña que a mí me parece muy importante, hecha por Israel López Pliego, sobre el libro de la utopía de las normas, de la tecnología, la estupidez y los secretos placeres de la burocracia. Espero que les guste el número, lo preparamos con mucho cariño, como los 22 números que llevamos ya. Y finalmente yo le agradezco a todo el equipo, gracias a Marifer, que está por acá, a Evelyn, a Gaby, a Hugo, por supuesto, que nos ha acompañado por tanto tiempo, a quienes hicieron posible la parte técnica, ¿no?, de esta presentación, Elton, que está por acá, a quien nos ayuda también a poner pues la tarima y demás, las sillas. Tenemos una pequeña muestra de todas las portadas y un incendio de 10 años. Muchas gracias.